El conocer bien nuestra esencia nos define y nos enseña a conocer que la verdadera grandeza se encuentra en la profundidad de la humildad y del servicio. Jesús nos dio un claro ejemplo de esto. Y en este día me gozo al poder traer este mensaje ejemplificado por nuestro Señor Jesucristo de humildad, de mansedumbre, de servicio. Bendito sea su nombre. Bendigo sus vidas en este día. Les invito en este día del Señor, de gozo, de regocijo que Dios hizo para que nos regocijemos en Él, a compartir la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo número 13, versículo del 1 al 7. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Les invito a inclinar sus rostros, a cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Amado Padre, Dios soberano, omnipotente, gran yo soy, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice. Me pongo en tus manos en este momento para que sea mi vida usada por ti como un canal de bendición a cada fiel seguidor que nos están siguiendo por estas plataformas virtuales, Señor. Bendigo sus vidas y todo lo que tú has puesto en sus manos, sus familias, Señor amado, y que sea tu palabra, Señor, ese remedio eficaz, esa medicina para el alma que ellos están esperando. Trae paz al alma agobiada, trae gozo y alegría, Señor, mientras que tu palabra es expuesta, y enséñanos, porque tú eres el maestro por excelencia. Te doy por anticipado la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Y en este día he titulado el mensaje: un admirable ejemplo de grandeza verdadera. Un admirable ejemplo de grandeza verdadera. Al escudriñar esta palabra y considerar lo que Jesús hizo, el Señor me ha revelado muchas cosas. Y es que muchas personas en el mundo entero piensan que quizás la grandeza está en ser servidos, que la grandeza está en los bienes que uno posee, que la grandeza está en el nombre de pronto que se tiene, en el apellido que se tiene. Y según lo que la palabra nos enseña, no es así. Nosotros, al considerar lo que Jesús hizo, versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas. Mire lo que hizo, que había salido de Dios y Dios se levantó de la cena. Él estaba cenando con sus discípulos. Él estaba en una cena armoniosa cenando. Pero Él hizo un acto tan grande, ¿sí? Un ejemplo nos dio a nosotros. Y es que sabe una cosa, Jesús conocía muy bien su grandeza y su dignidad.
Él sabía cuál era su esencia. Y el saber cuál es nuestra esencia nos identifica realmente lo que nosotros somos. Y nos enseña a actuar, a andar, a vivir en humildad como Jesús lo hizo. Aquí dice que Él se levantó de la cena y empezó a quitarse, se quitó su manto y tomó una toalla para poder lavar los pies de sus discípulos. Era un ejemplo de que realmente eso era lo grande. Decía que el conocer bien nuestra esencia hace que seamos definidos y que nos enseña dónde radica la verdadera grandeza. La verdadera grandeza está en la humildad y en el servicio. Y Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Cuánto nos falta todo, cuán importante es vivir al estilo que vivió Jesús, enseñando con nuestro ejemplo y no creyéndonos más que otros por cualquier cargo que tengamos, por cualquier cosa que poseamos. El Señor Jesucristo no era nada más y nada menos que el Dios encarnado. Él vino a encarnarse en Cristo para poder acercarnos a Dios, para poder reconciliarnos con Él. Y Él, teniendo toda la gloria, ¿sí?, vestido de realeza y todo el resplandor de su gloria arriba, vino acá a servir. Porque Él dijo, Él conocía, habían ciertas actitudes en sus discípulos de grandeza. Ellos anhelaban, unos le decían, ya anhelaban dónde querían estar, anhelaban el primer puesto, anhelaban posiciones, rangos, grandeza. Y Jesús sabía, y no es malo que usted anhele algo en la vida y que yo lo anhele, pero el Señor sabe que toda ambición desmedida va a traer problemas, males peores en nosotros, males que nos vamos a lamentar después. Entonces Él, que observaba la vida de sus discípulos, como nos observa a nosotros, porque Él conoce cuál es el anhelo de su corazón, para qué usted quiere algo, para qué lo quiero o qué va a hacer con ello. Él conoce todo. Entonces Él analizaba, Él observaba a sus discípulos y como los amaba, Él sabía, Él había visto cierta ambición desmedida, entonces tenía que ser extirpado. Toda ambición desmedida en nuestras vidas debe de ser extirpada para evitarnos males peores. Entonces dice la palabra del Señor que Él tomó y se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Cuántas veces de pronto nos han mandado a hacer algo y nosotros decimos, no, eso no lo puedo hacer? De pronto dice, es que yo soy fulano de tal, yo soy tal persona. ¿Sabe? Había un hombre, un general de un ejército llamado Naamán. Este hombre dice que era un general muy ilustre, muy condecorado, porque a través de él su pueblo, el pueblo de Siria, había ganado muchas batallas. Este hombre era un hombre nada humilde, era con tremendo cargo, un general de un ejército de Siria. Imagínense que era la mano derecha digamos así, del rey de Siria, no del rey de Siria, así es. Entonces, ¿cómo no había de sentirse grande? ¿Cómo no había de sentirse conmigo de lejos? No me toques. ¿Ah? Era la arrogancia y el orgullo quien predominaba en este hombre. Pero sabe una cosa, la palabra del Señor dice que había algo que él estorbaba y que este hombre era leproso. Porque de una u otra manera Dios tenía que abatir esa arrogancia y ese orgullo para volverlo humilde. Y entonces por ahí le hablaron, una mujer que trabajaba en su casa les habló que había profeta en Israel y que Dios lo usaba, y entonces en milagros, y él fue.
a donde el profeta, y claro, como era condecorado, era un general, él pensaba recibir todos los honores habidos y por haber. Esa es la ambición desmedida de ser reconocido por el ser humano, pero ante Dios no vale, no sirve, porque dice el Señor que al orgulloso y al altivo Dios lo mira de lejos, Dios lo abate, pero al humilde lo mira de cerca. Bendito sea el Señor. Pidamos al Señor siempre tener un corazón humilde, y que cuando ese espíritu de altivez y de arrogancia se quiera sublevar en nosotros que quiera dominarnos, podamos considerar los ejemplos que la palabra nos habla, y entonces detenernos y extirpar todo eso. Está bien tener ambiciones sanas en Dios. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere honrar, Dios nos quiere engrandecer. Cuando ve un corazón humilde, así como lo hizo con todos aquellos hombres a los cuales los puso en sitiales grandes. Pero déjeme decirle que este hombre fue, según nos habla la palabra en el libro de Reyes, dice que este hombre fue a donde el rey de Siria, a donde este profeta Eliseo, y entonces, ¿qué sucede? Que Eliseo, cuando lo escuchó que él venía con presentes, con regalos, a que oraran por él, a que pusieran su mano. Claro, era el general del ejército. La palabra de Dios dice que Eliseo mandó a su siervo a decirle qué era lo que debía de hacer, que a dónde debía de ir. Él tenía que ir a zambullirse en un río que era el más sucio que había en ese entonces. Y entonces dice la palabra que en vez de él tener, ¿verdad? Era grande, él era grande ante los hombres, pero no era grande de espíritu, porque él, en vez de saber aceptar lo que le mandó el profeta, que le garantizaba su salud, dice que se sumergiera, se zambulliera 7 veces. Entonces él se enojó, él se molestó. Mire la actitud de una persona que no tiene humildad y que se cree grande solo por los honores recibidos, por el puesto que tiene. Grande no es el que ocupa un puesto alto, grande es el que tiene humildad de corazón. Y renegó y dijo: yo decía, ahora vendrá mi hora y yo sanaré de mi lepra. Y se iba enojado, porque así actúa la persona orgullosa. Pero sus siervos le hicieron ver, le hicieron notar que si él estaba diciéndole eso, él iba a restaurar su carne, que por qué no lo hacía, y obedeció. Entonces, cuando obedeció, fue cuando él estuvo dispuesto a doblegar su espíritu arrogante, ceder, ¿sí? Porque muchas veces hay situaciones que Dios permite para que podamos ceder. Y esa persona arrogante, ahora con humildad, fue y reconoció que no había Dios en Israel como el Dios de Eliseo. Ese hombre se le fue restaurada su carne. Es más, ya tuvo una actitud humilde, porque fue a decirle que si su Señor le exigía entrar, por ejemplo, al templo de él, que le perdone, porque la verdad es que él trabajaba allí y tenía que obedecer, pero él estaba consciente de quién era Dios. Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que primero humillarse, y la palabra del Señor, en cambio, nos muestra un gran ejemplo de lo que es la verdadera grandeza en Jesús, nuestro Señor. A él nadie le obligó a que se ciñera una toalla, que le lavara los pies a sus discípulos. Eso nació de su corazón, porque él era manso y humilde, y nos dice a nosotros: sed mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Podemos ver aquí, José era un siervo humilde, era un hombre humilde este José, el patriarca. Fue vendido como esclavo. Sí, fue vendido como esclavo a los ismaelitas.
hasta que después llegó a casa de Potifar, y ahí, siendo esclavo, él hacía con tanta humildad y amor, le ponía amor a lo que hacía. Le pone usted amor, le pones tú amor a lo que haces, le ponemos amor a todo lo que hacemos, aun cuando hablamos de la palabra del Señor o cualquier trabajo que nos manden ahí en el puesto donde estamos, le ponemos amor porque tenemos que hacerlo con amor. José ponía amor en lo que hacía, ponía dedicación, ponía diligencia. Él sabía que lo que él hacía iba a hacer quedar bien el nombre del Dios a quien servía, y eso quiere Dios de nosotros, que sirvamos con humildad. Y por ser humilde, por servir humildemente, porque ahí radica la verdadera grandeza. Sí, en la profundidad de la humildad y del servicio. Él, aunque aún fue puesto en la cárcel por una calumnia, escuche, aún allí servía con amor. Aún allí se dio cuenta el carcelero que este hombre tenía algo. Ese algo que lo hacía caer en gracia era la humildad con la cual desempeñaba su trabajo. Si en este día el Señor te está hablando para que te esfuerces y hagas con humildad lo que el Señor te ha encargado a través de ese jefe con el que estás, hazlo con humildad. El Señor te va a respaldar y te va a poner favor y gracia, como le puso a José, sirviendo como esclavo. Luego en la cárcel, su humildad fue tal que el favor y la gracia de Dios lo llevó a ser gobernador de Egipto. Eso hace Dios, y eso quiere hacer Dios, porque ahí radica la verdadera grandeza, en la humildad de corazón, en el servicio lleno de amor que hacemos. Jesús lo hizo, y sus discípulos, entre ellos Pedro, no lo entendían. ¿Cómo es que, siendo él el maestro, iba a lavarle los pies? Pero el Señor hace cosas que a veces, y déjame decirte que hoy Dios te quiere hablar a tu vida, te está hablando ahora, porque hay cosas que quizás tú no entiendas, ni yo entienda, pero Dios siempre hace las cosas con propósito, siempre para el engrandecimiento y la gloria de su nombre, siempre para bendecirnos y honrarnos, porque Él honra a los que le honran, y aquellos que confiamos en Él plenamente, aquellos que sabemos quiénes somos en realidad, sus hijos, sus redimidos por la sangre del Cordero. Nos convertimos en sus hijos y sabemos ahora que nuestro ADN es el ADN divino, que apuntamos a las cosas celestiales. Entonces nada va a impedir que actuemos en humildad en lo que hagamos, en esta vida en la cual somos luminares, dice la palabra, que hemos sido puestos como sal de la tierra, que estamos aquí como cartas abiertas para hacer que somos leídos por todos los hombres, porque todo se nos observa. Entonces el Señor nos dio el mayor ejemplo de lo que era la grandeza verdadera. ¿Qué te hace a ti grande? ¿Qué te hace pensar que eres grande? De pronto te hace pensar que eres grande algún puesto que tienes y miras con desdén al que está más abajo. De pronto te sientes tan seguro de las cosas que has aprendido en lo secular, de los que has adquirido, que sientes que nadie es capaz de llegar a tu altura. Déjame decirte que eso no es la grandeza que Dios, como Dios mide la grandeza. La verdadera grandeza está en lo que tienes dentro del corazón, en esa humildad que te hace servir, porque sabes quién eres en esencia. No dejarás de ser un profesional, no dejarás de ser quien eres, no dejarás de ser de pronto el rey o la persona que eres importante por un acto como el que hizo Jesús, por una actitud de humildad,
o por el servir a alguien. Dice el Señor, y lo dijo en el libro de Mateo, dice Él, porque el que quiere hacerse grande será el postrero. Será el que sirva a otros, porque el Hijo del Hombre, dijo, no ha venido para ser servido, sino para servir. Eso era lo que hacía grande Jesús. O sea, Jesús sabía quién era. El lavarle los pies a los discípulos, Él no lo hacía ni más ni menos. ¿Cómo te puedo decir? Cuánta falta de conocimiento tenemos a veces de lo que la palabra nos dice, lo que somos. En esencia somos hijos de Dios. En esencia somos personas que dice la palabra, ¿sí? Que somos ejemplos a los demás. Somos embajadores de Él. Entonces, imitemos el ejemplo de Jesús. Y si te cuesta, porque a veces cuesta, entonces digámosle al Señor que nos ayude. Pidamos en oración. Sumerjámonos en una búsqueda más profunda para que Él nos hable. Y si tienes problema de orgullo, de arrogancia, de altivez, de desdén, si te has creído más que otros y has humillado a otros, ¿sí? Escúchame, eso no es más que tener a veces una autoestima baja, porque no sabes quién eres en realidad. Pero el Señor nos enseña aquí en el versículo 3 del libro que leímos, dice en Juan, sabiendo Jesús que su Padre le había dado todas las cosas, las había puesto en sus manos y que de Dios había salido y a Dios iba, Él entonces se levantó sin problema. No se le hizo difícil dejar su túnica, su manto, coger una toalla, tomar un lebrillo y comenzar a lavar los pies. ¿Qué se te dificulta a ti? ¿Qué problemas tienes en tu interior? Es porque no conoces tu esencia. Si tú sabes quién eres, ¿sí? Ese conjunto de características que te hacen ser un ser especial, que Dios te dice quién eres, entonces no temas andar en humildad y servir, porque ahí radica la verdadera grandeza. En este día te invito a cerrar tus ojos, te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro y vamos a orar al Señor para que nos ayude, ¿sí?, a ser verdaderamente grandes a través de la humildad y del servicio que hacemos a los demás. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo y por tu palabra. Señor, tú eres el mayor ejemplo para cada uno de nosotros y tú eres nuestro maestro, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a andar en humildad y a servir, Señor, con gozo, con alegría, con esa humildad que a ti te caracterizaba, Señor. Te pido que examines cada corazón y te ruego, Señor, que nos transformes a todos. Cada día nos ayudes a llegar a ser, Señor, a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Oro por cada vida, oro por su problema interno, oro por los problemas que pueda tener en su hogar, oro para que tú les proveas, Dios mío, de un trabajo y para que tú, Señor, les ayudes a cada uno a poder conocer bien cuál es su esencia, porque si tienen problemas, Padre, de humildad y de servicio, que no pueden servir porque creen que se van a desvalorizar o qué sé yo, a humillar, yo te ruego en este momento que tú les ministres el corazón, conforta el alma que está abatida, Señor, y sana a los enfermos, trae esperanza, aquel que no tiene ya esperanza, Dios, y resuelve todo conflicto interno, Padre, que está impidiendo que sean bendecidos. Ahora, Señor,
Abrázalos con tu amor. Abrázalos e inúndalos de tu presencia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. La gloria y la honra solo es para ti. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Le motivamos a que comparta este mensaje con todas aquellas personas que van a ser, ¿sí?, bendecidas al escuchar este mensaje. Así que todos los jueves, todos los domingos estamos en Facebook y YouTube. Se pueden ustedes suscribir a mi canal. Me encuentran como Pastora Julie de Zavala. Les agradecemos por su tiempo y que la paz de Dios gobierne sus vidas. Shalom.